¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el comportamiento, la determinación sobre tasas de interés de referencia en Estados Unidos y México y las nuevas expectativas económicas para el presente año. Dos temas que me parecen muy importantes, que es un referente en la toma de decisiones en el hogar, en las empresas y sin duda en el sector público. La Reserva Federal, el pasado miércoles 26 de julio, tomó la determinación de incrementar la tasa objetivo, la tasa de referencia, en 1/4 punto porcentual. De esta manera, sube la tasa de referencia de 5.25% a 5.50%. Esta alza se convierte en el mayor nivel que ha observado dicha referencia monetaria desde febrero del 2001. Es decir, es digamos, un registro histórico para la tasa de referencia. La Reserva Federal también hace dos advertencias en el marco de la política monetaria. Por un lado, señala que pese a que ha habido una disminución, una desaceleración en el nivel general de precios, lo cierto es que la lucha contra la inflación aún no termina. Y eso me parece que es una buena advertencia. Esto significa que el objetivo inmediato, el de corto plazo para la Reserva Federal, es lograr el nivel de 2% en la tasa de inflación. Sería, digamos, la agenda inmediata que tiene como objetivo la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Sobre qué base tomó esta determinación la Reserva Federal? Podríamos decir que, y lo argumenta en este sentido el presidente de la Reserva Federal, que hay un buen desempeño de los indicadores clave en la economía de los Estados Unidos. La expansión productiva, es decir, la expansión moderada de la actividad económica, es un primer factor. Segundo, la creación de empleo no agrícola, que sigue siendo robusta en Estados Unidos en el periodo reciente, y la tasa de desempleo o la tasa de paro, que se ha mantenido baja. Tres elementos muy importantes que vale la pena meditar. Si revisamos el comportamiento del Producto Interno Bruto con la información del Departamento de Comercio de nuestro vecino país, en el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento anual del 2% en el primer trimestre. En el segundo trimestre hay un aumento en el crecimiento del producto a 2.4%. Podríamos establecer con estos datos oficiales de que en el primer semestre del año que corre, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos tuvo un crecimiento del 2.2%. Si lo comparamos con igual periodo del 2022, la tasa del primer semestre fue negativa. Es decir, tenemos un crecimiento abrupto, si lo comparamos, en el primer semestre de este año respecto a lo que se observó en el año pasado. La creación la creación de empleo no agrícola fue importante, robusta. En abril, mejor dicho, se crearon 216,000 empleos, en mayo 309,000 y el dato más reciente, el de junio, se crearon 209,000 empleos no agrícolas. Esta es una variable muy importante para la toma de decisiones de la Reserva Federal, en donde, si bien se ha ralentizado el comportamiento del empleo, lo cierto es que sigue siendo
muy fuerte de acuerdo a estos datos. Y la tasa de desempleo o de paro se ha mantenido baja. En junio disminuyó a 3.6%. Un buen dato para la toma de decisiones de la Reserva Federal. Sin embargo, lo que prácticamente nos amenaza la Reserva Federal es que de haber malos desempeños en lo que resta de aquí a septiembre, es muy probable que nuevamente la tasa objetivo, la tasa de referencia de interés en Estados Unidos vuelva a subir. ¿De qué depende? De que estos indicadores, crecimiento económico, creación de empleo no agrícola y la tasa de paro o desocupación se comporten, digamos, de manera adecuada a las condiciones que hoy atraviesa la economía de nuestro vecino país. ¿Cuál fue la base del aumento de esta expansión económica que estamos observando en el primer semestre? Diríamos, en términos económicos, hay una expansión de la demanda agregada en Estados Unidos. El incremento en el consumo de los hogares fue importante. La inversión no residencial también fue, digamos, con datos robustos, comportamiento positivo, y los aumentos en los gastos del gobierno, tanto estatales como federal, se sigue manteniendo a un buen ritmo. De manera que consumo, inversión y gastos de gobierno han sido los factores que han impulsado el crecimiento económico que, como ya vimos, en el primer semestre la economía de Estados Unidos creció a una tasa anual en el primer semestre, reitero, de 2.2%. En el caso de México, la expectativa de la tasa de referencia del Banco de México, esperamos que ahora el próximo 10 de agosto no modifique la tasa de interés de referencia y la mantenga en el nivel de 11.25%. Hay elementos como para estar pensando que no habría alteraciones entre el diferencial que ocurre entre la tasa de interés de Estados Unidos y la tasa de interés del Banco de México. El diferencial se mantendría en un buen margen, bajaría de 6 puntos porcentuales a 5.75 de mantenerse en la tasa mexicana, en la tasa de interés de referencia, en 11.25, en tanto que la de Estados Unidos, como ya observamos, pues se mantiene en 5.5% con la reciente determinación. Este diferencial de 5.75 puntos a favor de México en la tasa de interés, pues propicia la inversión en pesos, evita la salida de dólares y fortalece el peso frente al dólar. Como ya vimos la semana pasada, pues nuevamente el peso se encuentra abajo de los 17 pesos, se mantiene en el rango de 16.70, 16.80 y luego sigue manifestando una fortaleza importante, avance, digamos, en el comportamiento del peso respecto al dólar, y eso nuevamente le ha generado certidumbre a los mercados. El otro tema que comentamos, las nuevas expectativas, la nueva perspectiva económica que se tiene para el presente año, parte del reporte que recientemente dio el Fondo Monetario Internacional, la estimación de julio, que la más reciente, fue de la semana pasada, pues nos da, digamos, una primera lectura importante en el sentido de que en efecto se estaría confirmando que la economía mundial se estaría desacelerando levemente, pero hay una desaceleración en el presente año. Se sostiene, sí hay una mejoría en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional respecto a la estimación de abril, pero, repito, el comportamiento general
de la economía mundial, de las economías avanzadas, de las emergentes. Hay cierta mejoría, pero estarían por abajo de la expectativa, o mejor dicho, del reporte ya confirmado del 2022. La economía mundial estaría creciendo, de acuerdo a esta nueva estimación, 3% en el presente año. Obviamente ligeramente mayor a la estimación de abril, que fue de 2.8%. En Estados Unidos también se mejora el crecimiento económico, de acuerdo a esta estimación del Fondo Monetario, crecería 1.5%, en vez del 1.3% estimado previamente. La zona del euro estaría mejorando su crecimiento económico de 1.6 a 1.8% en las estimaciones respectivas de abril y julio. Las economías emergentes y en desarrollo tienen un ligero aumento de 3.9 a 4% en la nueva estimación. Y particularmente en el caso de México, pues vemos una perspectiva bastante interesante porque se va ajustando a lo que en Ecoeconómico lo hemos estado adelantando, apuntando, que la economía mexicana sí puede acercarse a un crecimiento de 3% en el presente año. Y eso nosotros lo hemos estado reiterando, más allá de que había pronósticos de que podría haber una posible recesión o una recaída fuerte, con crecimientos que se apuntaban a principios de año sobre 1.6%. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional subió su pronóstico para el caso mexicano de 1.8%, que fue la estimación de abril, a 2.6% en la estimación de julio. Esto significa que hay un contexto que ha tenido condiciones económicas internas, como también lo hemos subrayado, y que está vinculado a la fortaleza del mercado interno mexicano, que también hemos abordado y que está parte de lo que es la ampliación en la generación de empleo formal, el flujo de recursos que están llegando a México de manera externa, por exportaciones, por remesas familiares, por inversión extranjera directa y sin duda la estabilidad de las finanzas públicas, que es, digamos, un elemento toral para la estabilidad macroeconómica de México. Y además habría que agregar que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional en las tres estimaciones que van del presente año han ido mejorando para el caso de México. En enero, el crecimiento que apuntaban para el presente año era de 1.7%, en abril de 1.8% y en el mes de julio de 2.6%. Es decir, hay mejoría en los pronósticos de crecimiento económico para México. En el primer semestre, es un dato ya que podemos adelantar, en el primer semestre de este año, de acuerdo a la información del INEGI, podríamos estimar que la economía en el primer semestre de este año creció 3.7%. Y es muy probable, como ya lo hemos comentado y lo hemos subrayado, que esto da la pauta para que en efecto el crecimiento de la economía de México se aproxime al 3%. Vale la pena valorar porque esto le genera condiciones económicas robustas y hay evidentemente beneficios para la parte económica, para la parte social y sobre todo en la creación de empleo, en el mejoramiento de los ingresos que dan fortaleza sin duda al mercado interno mexicano. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria altruista, done sangre.